El lago Espejo Negro recibió su nombre mucho antes de que la mansión Aldecoa se erigiera en su orilla occidental. Los habitantes del Valle de Umbría, en las estribaciones de los Pirineos aragoneses, solían decir que sus aguas eran tan oscuras porque guardaban los secretos de quienes se atrevían a mirarlas demasiado tiempo. En otoño de 2019, cuando las hojas de los robles comenzaban a teñirse de óxido y los primeros vientos fríos bajaban de las cumbres, aquel lago parecía más inmóvil que nunca, como si contuviera la respiración. Los pescadores locales evitaban sus aguas desde hacía generaciones. Decían que los peces que allí nadaban tenían un sabor amargo, como si se alimentaran de melancolía. Las truchas que ocasionalmente atrapaban tenían los ojos más oscuros de lo normal, vidriosos, como si hubieran visto demasiado en las profundidades. Aurelio Aldecoa había cumplido 73 años ese septiembre. Su figura seguía siendo imponente, alto, de espalda recta y manos grandes que alguna vez habían cargado sacos de cemento antes de que su imperio inmobiliario lo convirtiera en uno de los hombres más ricos de Aragón. Cada mañana, sin importar el clima, caminaba hasta el embarcadero privado y se sentaba en la misma silla de hierro forjado que había pertenecido a su padre. Desde allí observaba el lago durante exactamente 45 minutos, nunca más, nunca menos. Los empleados de la mansión habían aprendido a no interrumpirlo durante ese ritual. Decían que hablaba solo, aunque nadie se había acercado lo suficiente para escuchar qué decía. Algunos creían que rezaba, otros que maldecía. La verdad era más simple y más compleja a la vez. Aurelio conversaba con los fantasmas que habitaban en su memoria, con las decisiones que no podía deshacer, con la culpa que había aprendido a domesticar pero nunca a silenciar del todo. Su rostro, surcado por arrugas profundas como cicatrices del tiempo, rara vez mostraba emoción. Los ojos, de un azul deslavado que alguna vez había sido intenso, mantenían esa cualidad penetrante de quien ha pasado su vida evaluando a los demás, buscando debilidades, calculando ventajas. Pero quienes lo conocían de verdad, los pocos que habían logrado atravesar sus murallas de silencio, notaban algo diferente en esos ojos últimamente. Una fatiga que no tenía que ver con la edad. Un cansancio existencial, como si cargar el peso de sus secretos se hubiera vuelto finalmente insostenible. La mansión era un monumento a la contradicción. Construida en los años 50 por el padre de Aurelio con dinero que algunos murmuraban tenía origen turbio, combinaba la austeridad de la piedra aragonesa con detalles art deco que resultaban casi obscenos en aquel paisaje rural. 24 habitaciones, la mayoría cerradas y cubiertas con sábanas blancas que parecían sudarios. Un salón principal con ventanales que enmarcaban el lago como si fuera una pintura en movimiento perpetuo. Y en el sótano, una bodega con más de 1000 botellas que Aurelio nunca bebía pero inventariaba religiosamente cada primer domingo de mes. Los pasillos olían a cera antigua y a algo más, algo indefinible que podría ser el aroma del remordimiento cristalizado. Las paredes estaban decoradas con retratos familiares que nadie había actualizado desde la muerte de Lucía. En cada uno de ellos, ella aparecía con esa sonrisa melancólica que Elena había heredado, esa sonrisa que parecía saber algo que los demás preferían ignorar. El jardín trasero, que descendía en terrazas hasta el lago, había sido diseñado por Lucía. Ella había plantado cada rosal, cada lavanda, cada sauce llorón que ahora se inclinaba sobre el agua. Desde su muerte, nadie había mantenido el jardín con el mismo amor. Las rosas crecían salvajes, los senderos de grava estaban invadidos por la maleza, y los sauces habían crecido tanto que sus ramas más bajas rozaban la superficie del lago como dedos espectrales buscando algo perdido en las profundidades. Marta Vidal llevaba 12 años como ama de llaves de la propiedad. Había llegado cuando su marido murió en un accidente en la cantera y necesitaba un lugar donde criar a su hijo adolescente. Aurelio le había ofrecido el puesto y una cabaña en los terrenos de la finca sin hacer preguntas sobre su pasado. Ella tampoco las hacía sobre el suyo. Era un acuerdo tácito que funcionaba. Marta conocía cada crujido de aquella casa, cada corriente de aire que anunciaba tormenta, cada sombra que se alargaba cuando el sol descendía detrás de las montañas. También conocía los ruidos que hacía el señor Aldecoa cuando caminaba por los pasillos a las 3 de la madrugada,
deteniéndose siempre frente a la misma puerta cerrada del segundo piso. Esa habitación había pertenecido a Lucía Aldecoa, la esposa de Aurelio. Había muerto hacía 25 años en circunstancias que el pueblo prefería no recordar. Oficialmente, un ahogamiento accidental en el lago. Extraoficialmente, los rumores tejían historias más oscuras. Algunos decían que Aurelio la había empujado, otros que ella misma se había dejado hundir. Pero nadie había podido probar nada, y con el tiempo, como sucede con todas las tragedias en los pueblos pequeños, el silencio había sepultado la verdad junto con el cuerpo. Los 3 hijos de Aurelio visitaban la mansión con la frecuencia justa para no ser desheredados. Gonzalo, el mayor, a sus 48 años dirigía una constructora en Zaragoza que dependía en gran medida de los contactos y el dinero de su padre. Tenía la misma mandíbula cuadrada de Aurelio, pero ninguna de su determinación. Su esposa, Carmen, lo acompañaba en cada visita con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Gonzalo había heredado la ambición de su padre pero no su astucia, y esa combinación lo había llevado a tomar decisiones cada vez más desesperadas. Fumaba un paquete diario, se mordía las uñas hasta hacerlas sangrar, y cada vez que su teléfono sonaba, un espasmo de ansiedad cruzaba su rostro. Carmen lo observaba con una mezcla de lástima y resentimiento, preguntándose en qué momento el hombre con quien se había casado se había convertido en esta sombra nerviosa de sí mismo. Elena, la mediana, había huido a Barcelona a los 18 años y solo regresaba en Navidad y para el cumpleaños de su padre. Pintora sin éxito comercial pero con talento genuino, vivía de una mensualidad que Aurelio le enviaba puntualmente mientras ella fingía no necesitarla. A sus 43 años, Elena cargaba con el peso de recuerdos que nadie le creía. Tenía el cabello prematuramente gris, que llevaba largo y sin teñir, como una declaración de rebeldía contra las convenciones. Sus manos, manchadas permanentemente de pintura, temblaban ligeramente cuando estaba nerviosa. En sus ojos había una tristeza antigua, la tristeza de alguien que ha visto la verdad y ha sido obligada a dudar de su propia percepción. Nunca había tenido una relación estable. Decía que no confiaba en los hombres. La realidad era más compleja. No confiaba en sí misma para distinguir la crueldad del amor. Y luego estaba Tomás, el menor, 39 años, divorciado 2 veces, con una afición al juego que había consumido cada oportunidad que la vida le había dado. Tomás era el más parecido físicamente a su madre, delgado, de facciones suaves, con esos mismos ojos que parecían guardar secretos. Pero donde Lucía había sido melancólica, Tomás era autodestructivo. El juego le daba lo que la vida real no podía, la ilusión de control, la adrenalina de la incertidumbre, la fantasía de que la próxima apuesta sería la que cambiaría todo. Sus exesposas lo habían dejado no por falta de amor, sino por exceso de mentiras. Tomás mentía como respiraba, tan naturalmente que a veces ni él mismo sabía cuál era la verdad. Aquella primera semana de octubre, los 3 habían sido convocados a la mansión. Aurelio había llamado personalmente a cada uno, algo que no hacía desde el funeral de su esposa. Su voz por teléfono había sonado diferente, según coincidieron después. No más débil, sino más decidida, como si hubiera tomado una resolución irrevocable. Les pidió que vinieran el viernes y que se quedaran el fin de semana. Tenía algo importante que comunicarles. Algo sobre la herencia. La palabra herencia funcionó como un conjuro. Gonzalo canceló una reunión importante. Elena dejó a medias un cuadro. Tomás interrumpió una racha en el casino de Andorra. Los 3 llegaron el viernes por la tarde, casi al mismo tiempo, como si hubieran sincronizado sus relojes sin saberlo. Marta los recibió en la puerta principal. Notó inmediatamente la tensión en sus cuerpos, la forma en que evitaban mirarse entre sí, cómo cada uno calculaba mentalmente qué porción del pastel le correspondería. Los condujo al salón donde Aurelio los esperaba de pie junto a la chimenea apagada. A su lado, sentado en uno de los sillones de terciopelo verde, había un hombre que ninguno de los hijos reconoció. Se presentó como Julián Estrada, notario de Huesca. Tenía el aspecto de alguien que había presenciado demasiados dramas familiares para sorprenderse por nada. Aurelio les indicó que tomaran asiento. Lo hicieron en silencio, ocupando los mismos lugares que habían ocupado desde niños, como si el tiempo no hubiera pasado. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza.
Las ramas de los sauces que bordeaban el lago se inclinaron hacia el agua como si quisieran beber de ella. Marta, que observaba desde el umbral de la cocina, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Aurelio carraspeó. Cuando habló, su voz llenó la habitación con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. «He modificado mi testamento», dijo. «El señor Estrada está aquí como testigo y depositario del documento. Lo que voy a decirles no es negociable, no está sujeto a discusión y es absolutamente legal. He consultado con 3 abogados diferentes para asegurarme». Hizo una pausa. El reloj de péndulo en la esquina marcó las 6 de la tarde con 6 campanadas que resonaron como sentencias. «Mi fortuna, esta casa, las propiedades, las acciones, todo, absolutamente todo, será heredado por la persona que me asesine». El silencio que siguió fue tan denso que pareció solidificarse. Gonzalo fue el primero en reaccionar, con una risa nerviosa que murió en su garganta. Elena palideció. Tomás se inclinó hacia adelante como si no hubiera escuchado bien. Aurelio continuó, imperturbable. «Si muero de causas naturales, todo irá a organizaciones benéficas. Si es un accidente genuino, lo mismo. Pero si alguien me mata, esa persona heredará todo. El señor Estrada tiene instrucciones precisas sobre cómo determinar la autenticidad del asesinato. Hay cláusulas, condiciones, mecanismos legales que no necesitan conocer ahora. Solo necesitan saber esto: el que me mate, hereda». El notario asintió con la cabeza, confirmando cada palabra. En su maletín descansaba un documento de 40 páginas que detallaba uno de los testamentos más extraños que había visto en sus 30 años de carrera. Aurelio miró a sus hijos uno por uno. «He vivido 73 años arrastrando una culpa que ustedes no conocen. He acumulado una fortuna que no merezco. Y he criado a 3 hijos que solo me visitan cuando huelen dinero. Este es mi último acto de justicia poética. Quien tenga el valor de matarme, tendrá el valor de vivir con las consecuencias». Se dirigió hacia la puerta que daba al jardín trasero. Antes de salir, se volvió una última vez. «La cena se servirá a las 8. Espero que todos se queden el fin de semana como acordamos». Salió hacia el embarcadero. Marta lo vio sentarse en su silla de hierro, mirando el lago como cada día, como si no acabara de firmar su propia sentencia de muerte. En el salón, los 3 hermanos permanecieron inmóviles. Carmen, la esposa de Gonzalo, que había escuchado todo desde el pasillo, se llevó la mano a la boca para contener un grito. El viento arreció afuera, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear los ventanales como dedos impacientes. Nadie dijo nada, pero todos pensaron lo mismo. En la mesa del vestíbulo, junto a un jarrón con flores secas que nadie había cambiado en meses, descansaba un reloj de bolsillo de plata. Había pertenecido a Lucía Aldecoa. Aurelio lo había dejado allí el día de su muerte, y nunca lo había movido. Marcaba las 3:47, la hora en que se había detenido para siempre. Nadie lo sabía aún, pero ese reloj comenzaría a funcionar de nuevo antes de que terminara el fin de semana. El domingo amaneció con una niebla tan espesa que el lago había desaparecido. Marta se levantó a las 6 como cada día y preparó café en la cocina. El silencio de la casa era diferente esa mañana, más pesado, como si las paredes hubieran absorbido la tensión del fin de semana. La cena del viernes había sido un ejercicio de fingimiento. Nadie había mencionado el testamento. Habían hablado del clima, de política, de cualquier cosa excepto del elefante en la habitación. El sábado, cada uno se había recluido en su cuarto con excusas variadas. Gonzalo revisaba documentos, Elena pintaba, Tomás dormía resacas inexistentes. A las 7, Marta subió la bandeja del desayuno a la habitación de Aurelio. Tocó 3 veces, como siempre. No hubo respuesta. Tocó de nuevo. Nada. Giró el pomo con cuidado. La puerta no estaba cerrada con llave, algo inusual. La habitación estaba vacía, la cama hecha. Aurelio no había dormido allí.
El primer pensamiento de Marta fue el embarcadero. Bajó las escaleras con prisa contenida y salió por la puerta trasera. La niebla la envolvió inmediatamente, húmeda y fría, con ese olor a tierra mojada y hojas en descomposición que anuncia el final del otoño. Caminó los 200 metros hasta el lago casi a ciegas, guiándose por memoria. El sendero de grava crujía bajo sus pies, el único sonido en aquel silencio espectral. Los sauces aparecían de pronto como fantasmas grises, sus ramas colgando inmóviles en la quietud de la mañana. Cuando llegó al embarcadero, la silla de hierro estaba vacía. El cojín que Aurelio siempre usaba estaba empapado de rocío. Pero algo flotaba en el agua. Al principio pensó que era un tronco. La niebla difuminaba los contornos, convertía todo en formas ambiguas. Luego distinguió el color de la bata de seda azul que Aurelio usaba por las mañanas. Aquella bata que Lucía le había regalado en su último aniversario juntos, que él seguía usando 25 años después como una penitencia autoimpuesta. Gritó, un grito que atravesó la niebla y despertó a todos en la mansión. Un grito que contenía no solo horror, sino también la terrible confirmación de algo que había temido sin saberlo. Gonzalo fue el primero en llegar, todavía en pijama, descalzo sobre la hierba húmeda. Vio el cuerpo de su padre flotando boca abajo a unos 3 metros del embarcadero. Sin pensarlo, sin calcular cómo hacía con todo en su vida, se lanzó al agua. El frío le cortó la respiración. Era un frío que parecía tener garras, que se aferraba a la piel como si quisiera arrastrarlo también hacia el fondo. Pero nadó hasta el cuerpo y lo arrastró hacia la orilla con una fuerza que no sabía que tenía. Cuando lo volteó, los ojos abiertos de Aurelio parecían seguir mirando el lago, incluso en la muerte. La expresión en su rostro no era de terror ni de dolor. Era casi de paz, como si finalmente hubiera encontrado el silencio que buscaba. Elena llegó corriendo, seguida de Tomás y Carmen. Los gritos se mezclaron con sollozos. Elena cayó de rodillas junto al cuerpo de su padre y lo sostuvo contra su pecho, mojándose la ropa sin importarle el frío ni la muerte. Tomás vomitó en los arbustos, la resaca y el shock combinándose en su estómago. Carmen se quedó paralizada a unos metros, la mano sobre la boca, los ojos desorbitados. Marta llamó a emergencias con manos temblorosas, su voz quebrándose mientras daba la dirección que había memorizado hace 12 años. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar desde Huesca. Para entonces ya sabían que era demasiado tarde. La piel de Aurelio había adquirido ese color azulado que solo la muerte puede dar. La Guardia Civil llegó poco después. El sargento Ramón Orueta llevaba 20 años sirviendo en la comarca. Conocía a la familia Aldecoa de vista, conocía los rumores sobre la muerte de Lucía, conocía la reputación de Aurelio como hombre de negocios despiadado pero legal. Lo que no conocía era el contenido del testamento. Cuando el notario Estrada llegó esa tarde y se lo explicó, Orueta tuvo que sentarse. «Esto cambia todo», murmuró. El cuerpo fue trasladado a Huesca para la autopsia. El forense, doctor Martín Sagredo, era meticuloso hasta la obsesión. Llevaba 28 años trabajando con los muertos y había desarrollado una paciencia casi zen para extraer sus secretos. Su laboratorio olía a formaldehído y café frío, dos aromas que se habían fusionado en su memoria olfativa como el perfume del trabajo. Examinó cada centímetro del cadáver de Aurelio Aldecoa con la paciencia de quien sabe que los muertos tienen mucho que decir si uno sabe escuchar. Fotografió las marcas sutiles, midió las contusiones con instrumentos de precisión, tomó muestras de tejido, sangre, contenido estomacal, cabello. Cada detalle era una palabra en el vocabulario de la muerte. Los resultados llegaron 3 días después. Aurelio Aldecoa había muerto por ahogamiento, pero había agua en sus pulmones mezclada con algo más, sedantes. Lorazepam, específicamente, en una dosis de aproximadamente 4 miligramos. No en cantidad suficiente para matarlo, pero sí para adormecerlo, para debilitarlo, para nublar su juicio y ralentizar sus reflejos. Alguien le había dado la droga y luego lo había llevado al lago. O quizás él mismo había caminado hasta allí, confundido, y se había caído. Pero había más. Marcas sutiles en las muñecas, consistentes con haber sido sujetado con firmeza, pero sin violencia extrema.
contusiones leves en los hombros que sugerían presión hacia abajo, como si alguien lo hubiera sostenido mientras entraba al agua. El contenido de su estómago revelaba que había cenado ligero: pan, queso, algo de fruta. Y vino, bastante vino. No fue un accidente, dictaminó Sagredo, y muy probablemente no fue suicidio. Orueta regresó a la mansión con una orden judicial. La casa, que había permanecido en un limbo de duelo contenido, se convirtió en escena del crimen. Los técnicos llegaron con sus maletines y sus luces ultravioleta. Fotografiaron cada habitación, cada pasillo, cada rincón. Tomaron muestras del agua del lago, del suelo del embarcadero, de las sábanas de cada cama. Los interrogatorios comenzaron esa misma tarde. Gonzalo fue el primero. Sudaba a pesar del frío. Explicó que había pasado la noche del sábado en su habitación con Carmen, que no había escuchado nada, que se había despertado con los gritos de Marta. Cuando le preguntaron sobre el testamento, palideció. «Es una locura», dijo. «Mi padre estaba perdiendo la razón. Nadie en su sano juicio haría algo así». Elena fue más directa. «Mi padre era un hombre cruel», admitió. «Pasó su vida castigando a todos los que lo rodeaban. Este testamento era su último castigo. Quería que nos matáramos entre nosotros, figurativa o literalmente». Tomás apenas podía mantener contacto visual. «Yo estaba borracho», confesó. «Encontré la bodega y me pasé la noche bebiendo. No recuerdo mucho después de las 11. Marta fue la más serena. «El señor Aldecoa tenía sus demonios», dijo. «Yo solo limpiaba la casa. No me correspondía juzgarlo». Orueta escuchó cada declaración buscando grietas, inconsistencias, ese pequeño detalle que delatara al culpable. Todos tenían motivo. La fortuna de Aurelio se estimaba en más de 20 millones de euros. Todos tenían oportunidad, vivían bajo el mismo techo esa noche. Y según el testamento, todos tenían algo que ganar con su muerte. Pero había algo que no cuadraba. Orueta lo sintió desde el principio, como una melodía desafinada que no podía identificar. Fue Carmen, la esposa de Gonzalo, quien proporcionó la primera pista real. Durante su interrogatorio, mencionó algo que nadie más había notado. «El reloj», dijo, «el reloj de la señora Lucía. Estaba funcionando cuando bajé a buscar un vaso de agua a las 2 de la madrugada. Estoy segura. Escuché su tic-tac». Orueta revisó sus notas. Marta había mencionado que ese reloj llevaba 25 años detenido. A las 3:47, la hora de la muerte de Lucía. Si había vuelto a funcionar, alguien lo había puesto en marcha. Y ese alguien había estado despierto y activo en la casa en medio de la noche del asesinato. Cuando fueron a verificar, el reloj estaba detenido nuevamente, pero ahora marcaba las 4:15. 28 minutos, el tiempo que había funcionado antes de detenerse de nuevo, o el tiempo que había transcurrido entre dos eventos que alguien quería marcar. Orueta miró el reloj de plata y sintió que Aurelio Aldecoa, incluso muerto, seguía jugando con todos ellos. La investigación se instaló en la mansión como un huésped no deseado. Orueta estableció su centro de operaciones en la biblioteca, rodeado de libros que Aurelio probablemente nunca había leído. Los días se convirtieron en semanas mientras desentrañaba la madeja de mentiras que cada miembro de la familia había tejido. Gonzalo fue el primero en caer. Su constructora no estaba simplemente dependiendo del dinero de su padre, estaba en bancarrota. Había falsificado documentos para obtener préstamos usando propiedades de Aurelio como garantía sin su conocimiento. Si su padre descubría el fraude, no solo perdería la herencia, sino que iría a prisión. Gonzalo tenía más que ganar con la muerte de Aurelio, tenía todo que perder si seguía vivo. «No lo maté», insistió cuando Orueta lo confrontó con las pruebas. «Sí, estoy arruinado. Sí, necesitaba el dinero desesperadamente, pero no soy un asesino». Carmen respaldó su coartada. Habían estado juntos toda la noche, pero Carmen tenía sus propios secretos. Orueta descubrió que llevaba meses teniendo un affair con el abogado de la familia, precisamente el hombre que había revisado la legalidad del testamento de Aurelio. Cuando la confrontaron, lloró. «Gonzalo no sabe nada», suplicó. «Por favor, esto lo destruiría». Orueta guardó la información, por ahora, pero se preguntó hasta dónde llegaría Carmen para proteger su secreto, y si ese secreto incluía conocimiento previo del contenido del testamento.
Elena, la pintora, demostró ser más compleja de lo que aparentaba. Sus cuadros, que había traído consigo para trabajar durante el fin de semana, revelaban una obsesión inquietante. Todos representaban el mismo lago donde su madre había muerto y ahora su padre. Pero en cada pintura había una figura sumergida, apenas visible bajo la superficie oscura. Cuando Orueta le preguntó al respecto, Elena sonrió por primera vez desde la muerte de su padre. «Llevo 25 años pintando a mi madre», dijo, ahogándose una y otra vez, porque nadie quiso ver la verdad. «¿Qué verdad?». Elena lo miró con ojos que habían visto demasiado siendo demasiado joven. «Mi padre la mató. Yo lo vi. Tenía 13 años y lo vi empujarla al lago. Fue de madrugada. Me había despertado porque escuché gritos, bajé las escaleras y los vi por la ventana de la cocina. Estaban en el embarcadero. Mamá lloraba, gritaba algo sobre irse, sobre llevarnos. Papá la agarró del brazo, forcejearon. Luego, ella cayó al agua». Elena hizo una pausa, su voz temblando con el peso de la memoria. «No sé si la empujó o si ella se soltó. Todo pasó muy rápido. Pero lo que sí recuerdo es que él no saltó inmediatamente a salvarla. Se quedó mirando. Varios segundos, largos segundos, como si estuviera decidiendo. Y cuando finalmente se lanzó al agua, ya era demasiado tarde. Luego me convenció de que había sido un sueño, una pesadilla. Me llevó a psicólogos que me diagnosticaron traumas imaginarios. Síndrome de estrés postraumático con elementos confabulatorios, decían. Pero yo sé lo que vi». La confesión cayó como una bomba. Si Elena decía la verdad, tenía el motivo más poderoso de todos: venganza. 25 años de odio contenido, de vivir con un secreto que nadie creía, de ver a su padre disfrutar de su fortuna mientras su madre se pudría en una tumba junto al lago. Pero Elena negó haberlo matado. Quería que sufriera, admitió. Quería que viviera con su culpa hasta que lo consumiera. Matarlo habría sido un alivio para él. Tomás fue el más difícil de interrogar. Su adicción al juego había erosionado no solo su dinero, sino su memoria. Grandes lapsos de la noche del sábado permanecían en blanco. Recordaba haber bajado a la bodega alrededor de las 10. Recordaba abrir botellas. Recordaba subir las escaleras tambaleándose. Después, nada hasta los gritos de la mañana. Pero las cámaras de seguridad que Aurelio había instalado años atrás contaban una historia diferente. Las grabaciones mostraban a Tomás saliendo de la bodega a las 11:43 de la noche. Subió las escaleras, pero, en lugar de ir a su habitación, se detuvo frente a la puerta del despacho de su padre. Permaneció allí durante varios minutos, inmóvil, como si estuviera debatiendo algo consigo mismo. Luego entró. La cámara del despacho estaba desactivada. Había sido desconectada recientemente. Cuando confrontaron a Tomás con esta evidencia, se derrumbó. «Fui a robarle», confesó entre lágrimas. Sabía que guardaba efectivo en su escritorio. Necesitaba pagar deudas urgentes. Pero cuando entré, él no estaba. El despacho estaba vacío. Tomé el dinero y volví a mi habitación, lo juro. Orueta verificó. Efectivamente, faltaban 3.000 euros del escritorio de Aurelio. Pero eso no explicaba dónde estaba Aurelio a esa hora, ni quién había desconectado la cámara. La investigación dio un giro inesperado cuando Marta solicitó hablar con Orueta en privado. Se encontraron en la cocina, lejos de los demás. «Hay algo que no le he contado», dijo Marta, retorciendo el delantal entre sus manos. «El señor Aldecoa me llamó a su despacho el jueves, el día antes de que llegaran sus hijos. Me entregó esto». Sacó del bolsillo de su delantal un sobre sellado. Orueta lo abrió con cuidado. Dentro había una carta manuscrita y una llave pequeña de bronce. La carta decía: «Marta, si estás leyendo esto, probablemente estoy muerto. Esta llave abre el cofre que está bajo las tablas del embarcadero. Dentro encontrarás la verdad sobre mi esposa y sobre mí. No la busques a menos que sea absolutamente necesario. Y recuerda, las aguas que guardan silencio terminan por hablar». Orueta y 2 agentes fueron inmediatamente al embarcadero. Bajo las tablas de madera, exactamente donde Aurelio había indicado, encontraron un cofre de metal resistente al agua. La llave encajó perfectamente. Dentro había documentos, fotografías y un diario.
El diario era de Lucía Aldecoa y estaba fechado el año de su muerte. La cubierta era de cuero marrón, desgastada por el uso, con sus iniciales grabadas en oro que se había desvanecido con el tiempo. Las páginas amarillentas olían a humedad y a perfume antiguo, el mismo que Lucía solía usar y que aún persistía después de un cuarto de siglo. Las últimas entradas eran devastadoras. Lucía había descubierto que Aurelio había amasado su fortuna inicial mediante fraude y extorsión. Había arruinado a docenas de familias para construir su imperio. Páginas enteras detallaban sus descubrimientos. Documentos falsificados, sobornos a funcionarios locales, amenazas veladas a competidores, préstamos usureros a campesinos que perdían sus tierras cuando no podían pagar. Había nombres, fechas, cantidades. Un registro meticuloso del mal que Lucía había compilado con la obsesión de quien necesita ver la verdad escrita para creerla. Cuando ella amenazó con exponerlo, él la había amenazado con quitarle a sus hijos. Me dijo que tenía contactos en los juzgados, escribió Lucía, que podría demostrar que estoy loca, que nadie creería a una mujer histérica contra un hombre de negocios respetable. La noche de su muerte, Lucía había decidido huir con los niños. Aurelio la había descubierto empacando. La última entrada del diario estaba incompleta. He decidido que si no puedo salvar a mis hijos de él, al menos puedo salvarlos de convertirse en él. Esta noche voy a... Las palabras se cortaban ahí, pero había una nota adicional, con letra diferente. Era la letra de Aurelio. Mi querida Lucía, no te empujé al lago. Te seguí cuando huiste hacia el agua. Intenté salvarte, pero me rechazaste. Elegiste ahogarte antes que vivir conmigo. Y yo elegí cargar con la culpa de tu muerte, porque era más fácil que admitir que te había destruido tanto que preferiste morir. Este testamento es mi confesión final. Quien me mate heredará mi fortuna y mi culpa, porque ambas son inseparables. Orueta leyó la nota 3 veces. Aurelio no había matado físicamente a su esposa, pero la había llevado al suicidio. Y ahora, con su testamento macabro, estaba repitiendo el patrón, empujando a sus hijos hacia un acto que los destruiría tanto como su fortuna los salvaría. Pero quedaba la pregunta crucial: ¿quién había respondido a la provocación? ¿Quién había aceptado el trato del diablo? La respuesta llegó de la fuente más inesperada. El notario Estrada llamó urgentemente a Orueta. Había encontrado algo en los documentos del testamento que había pasado por alto en la primera revisión. Una cláusula adicional, escrita en letra diminuta, al margen de la última página. Si mi muerte ocurre por suicidio asistido o eutanasia consentida, esta cláusula invalida el testamento principal. En ese caso, todo mi patrimonio será dividido equitativamente entre mis 3 hijos. Orueta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aurelio no solo había orquestado un juego mortal. Había incluido una salida. Alguien podía haberlo ayudado a morir sin convertirse en asesino. Y eso cambiaba absolutamente todo. Orueta reunió a todos en el salón principal, la misma habitación donde Aurelio había anunciado su testamento solo semanas atrás. Afuera, el otoño había dado paso a los primeros fríos del invierno. El lago, visible a través de los ventanales, permanecía oscuro e inmóvil como siempre. Creo que sé lo que pasó esa noche, comenzó Orueta, pero necesito que alguien me ayude a completar el cuadro. Los 3 hermanos, Carmen y Marta, ocuparon sus lugares habituales. El notario Estrada estaba presente también como testigo legal. Orueta continuó. El testamento de su padre era una trampa, pero no la trampa que ustedes pensaban. Aurelio no quería que lo mataran para heredar su dinero. Quería que lo ayudaran a morir para liberarse de su culpa. La cláusula sobre suicidio asistido era la verdadera intención del documento. Elena fue la primera en reaccionar. «Eso es absurdo. Mi padre nunca habría...» «Nunca habría qué», interrumpió Orueta. «¿Sentido remordimiento? ¿Querido expiar sus pecados? Encontramos su confesión, Elena. Sabemos lo que le hizo a su madre. Y él sabía que usted lo sabía». Elena palideció, pero no dijo nada. La noche del sábado, continuó Orueta, Aurelio puso en marcha el reloj de Lucía a las 3:47, la hora de su muerte. Era su forma de decir que el ciclo estaba por completarse.
Luego fue al lago, a su silla de siempre. Pero no estaba solo. Miró a cada uno de los presentes, buscando la grieta en sus máscaras. Los sedantes en su sistema no eran para adormecerlo contra su voluntad, eran para darle valor, para aliviar el dolor. Alguien se los dio, sabiendo perfectamente lo que él planeaba hacer. El silencio en la habitación era absoluto. Las marcas en sus muñecas y hombros no eran de violencia, prosiguió Orueta. Eran de alguien ayudándolo a entrar al agua, sosteniéndolo, acompañándolo en sus últimos momentos. Marta comenzó a llorar silenciosamente. Orueta la miró. «Usted lo ayudó, ¿verdad?» Marta asintió, incapaz de hablar. «Pero no fue la única», dijo Orueta, volviéndose hacia los hermanos. «Esto fue un esfuerzo conjunto». Gonzalo se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Está acusándonos de...» «No estoy acusando a nadie de nada todavía», interrumpió Orueta. «Estoy tratando de entender lo que pasó. Y creo que su padre orquestó todo esto. Dejó pistas, cartas, evidencias. Quería que la verdad saliera a la luz. No para castigarlos a ustedes, sino para liberarlos». Elena se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban. «Yo fui la primera», dijo con voz apenas audible. «Papá vino a mi habitación esa noche. Me mostró el diario de mamá. Me dijo la verdad sobre cómo murió ella. Y me pidió perdón. Por primera vez en 25 años me pidió perdón. Las lágrimas corrían por su rostro. Me dijo que ya no podía vivir con la culpa, que había diseñado el testamento para darnos una elección. Podíamos matarlo por codicia y cargar con esa sombra para siempre, o podíamos ayudarlo a morir en paz y quedarnos con la fortuna sin mancharnos las manos. Me pidió que lo acompañara al lago». Gonzalo se dejó caer en su silla, la resistencia abandonándolo. «Yo lo vi salir de tu habitación», admitió. «Lo seguí. Cuando llegué al lago, ya estaban allí. Elena sostenía su mano. Él me miró y me dijo: «Tu constructora está arruinada, hijo. Lo sé desde hace meses. He hecho arreglos para que no vayas a prisión, pero necesito que me prometas algo». Me pidió que cuidara de mis hermanos, que usara el dinero para empezar de nuevo, para ser mejor hombre de lo que él había sido. Tomás habló entonces, su voz rasposa por el alcohol y el remordimiento. Yo estaba borracho, pero no tanto como fingí. Bajé al lago porque escuché voces. Los encontré a los tres. Papá me vio y sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en años. Me dijo: «Tomás, el juego se acabó, para ti y para mí. Es hora de dejar de apostar con nuestras vidas». Marta completó el relato. «El señor Aldecoa me había pedido los sedantes días antes. Dijo que no podía dormir, que las noches se habían vuelto insoportables, llenas de pesadillas. Yo sabía para qué los quería realmente. Lo leí en sus ojos, pero no dije nada. Después de 12 años de servicio, había aprendido a no cuestionar. Esa noche, cuando vi a los tres hijos junto al lago con su padre, bajé. Él me pidió que le diera las pastillas. Me miró y me dijo: «Marta, has sido más familia para mí que mi propia sangre. Te pido este último favor». Las tomó con vino, un Rioja del 94 que había guardado para una ocasión especial. Dijo que era apropiado, que ese vino lo había comprado el año que Lucía murió. Luego, los cuatro juntos, lo ayudamos a entrar al agua. No lo empujamos, lo acompañamos. Él caminó hacia el centro del lago por su propia voluntad, paso a paso, hasta que el agua le llegó al pecho. Luego se dejó ir. Nosotros solo nos aseguramos de que no sufriera, de que no cambiara de opinión por miedo. Le sostuvimos las manos hasta que su agarre se aflojó, hasta que dejó de respirar. Fue pacífico, terrible pero pacífico. Orueta escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminaron, el silencio pesaba como plomo. «El reloj se detuvo a las 4:15», dijo finalmente. «El momento exacto en que su padre dejó de respirar, ¿verdad?» Elena asintió. «Lo detuve yo. Papá me lo pidió. Dijo que el tiempo de su culpa había terminado». El notario Estrada carraspeó. «Desde un punto de vista legal, esto es extraordinariamente complejo. El suicidio asistido es ilegal en España.
Sin embargo, la cláusula del testamento sugiere que el señor Aldecoa consintió y planificó su muerte. Si esto se considera suicidio asistido bajo los términos del documento, la herencia se divide en 3 partes iguales, completó Orueta, y nadie es técnicamente culpable de asesinato. Pero sabía que no era tan simple. Había leyes que procesar, precedentes que establecer, familias que nunca sanarían del todo. Carmen, que había permanecido callada todo este tiempo, habló por primera vez. Gonzalo me lo contó todo al amanecer, antes de que Marta encontrara el cuerpo. Por eso estuve tan callada durante los interrogatorios. No sabía qué hacer. ¿Y su afer con el abogado?, preguntó Orueta. Carmen bajó la mirada. Eso no tiene nada que ver con esto. Es mi propia debilidad, mi propio pecado. Gonzalo la miró con una mezcla de dolor y resignación. Lo sabía, dijo suavemente, desde hace tiempo, pero tenía mis propios secretos que ocultar. Orueta suspiró profundamente. Aurelio Aldecoa había logrado algo extraordinario con su muerte. Había forzado a su familia a confrontar verdades que habían evitado durante décadas. Había transformado su suicidio en un acto de confesión colectiva. «Voy a necesitar declaraciones oficiales de todos ustedes», dijo finalmente. «Lo que suceda después estará en manos del fiscal. Pero les diré algo. Su padre diseñó esto sabiendo exactamente cómo terminaría. Quería que la verdad saliera a la luz, no para destruirlos, sino para liberarlos de las mentiras». Miró hacia el lago a través del ventanal. La niebla había comenzado a levantarse, y por primera vez en semanas, el agua reflejaba el cielo gris con claridad cristalina. «Las aguas que guardan silencio», murmuró, recordando las palabras de la carta de Aurelio, «terminan por hablar». El caso de Aurelio Aldecoa nunca llegó a juicio. El fiscal, después de revisar exhaustivamente las evidencias, las cláusulas del testamento y las declaraciones de los involucrados, determinó que se trataba de un suicidio asistido consensuado. Las implicaciones legales fueron mínimas: multas administrativas, servicios comunitarios, ninguna condena por asesinato. El testamento se ejecutó según la cláusula secundaria. La fortuna fue dividida en 3 partes iguales. Cada hijo recibió aproximadamente 7 millones de euros, una suma que cambiaría sus vidas de formas que ninguno había anticipado. Pero el dinero, como suele suceder, trajo menos paz de la esperada. Lo que había costado tanto en términos morales no podía gastarse sin que cada euro recordara el precio de su obtención. Gonzalo usó su parte para salvar la constructora de la bancarrota, pero el escándalo público lo alejó de los grandes contratos. Los periódicos locales habían cubierto el caso con avidez morbosa, y aunque legalmente estaba limpio, socialmente quedó manchado. Se conformó con proyectos menores, casas modestas para familias trabajadoras. Descubrió, para su sorpresa, que había algo satisfactorio en construir hogares para gente que realmente los necesitaba. Carmen lo dejó 6 meses después del caso. Se mudó a Madrid con el abogado. Gonzalo no protestó. Había aprendido que algunas pérdidas son inevitables cuando uno vive demasiado tiempo en la mentira. Vendió la casa grande de Zaragoza y se mudó a un apartamento pequeño. Dejó de fumar. Sus uñas comenzaron a crecer normales por primera vez en años. Elena vendió su parte de la herencia y donó la mitad a organizaciones que apoyaban a víctimas de violencia doméstica psicológica. Con el resto, abrió una galería pequeña en Barcelona donde exhibía sus pinturas del lago. Pero ya no pintaba figuras ahogándose, ahora pintaba el amanecer sobre el agua, la luz rompiendo la oscuridad. Siguió viendo psicólogos, pero ya no para convencerse de que sus recuerdos eran falsos. Ahora trabajaba en perdonarse por haber sobrevivido, por haber guardado silencio durante tantos años, por haber odiado a su padre con una intensidad que a veces la asustaba. La galería no era un gran éxito comercial, pero tenía clientes fieles que apreciaban la honestidad brutal de su trabajo. Por primera vez en su vida, Elena comenzó a sentirse en paz con su propia percepción de la realidad. Tenía 45 años cuando conoció a otra artista, una escultora llamada Marina, con quien finalmente aprendió que el amor no tenía que ser sinónimo de control. Tomás ingresó a rehabilitación con su parte del dinero.
Estuvo internado 8 meses en una clínica suiza que se especializaba en adicciones conductuales. Fueron los meses más difíciles de su vida. Tuvo que enfrentar no solo su adicción al juego, sino también los demonios que lo habían llevado a ella, el vacío que sentía desde la muerte de su madre, la sensación de nunca ser suficiente para su padre, la necesidad constante de escapar de sí mismo. Cuando salió, no había tocado una baraja ni una ficha de casino. Volvió a España y abrió un centro de ayuda para adictos al juego en Zaragoza. En las paredes de su oficina colgaba una fotografía de su padre, joven, antes de que la codicia lo corrompiera. Debajo había escrito una frase: "El mayor juego es el que jugamos con nosotros mismos". Cada día ayudaba a personas que luchaban con los mismos demonios que él había enfrentado. Y cada día elegía no apostar. Marta permaneció en la mansión durante un año más, cuidándola como había hecho siempre. Pero la casa, sin Aurelio, era solo piedra y vacío. Eventualmente, los 3 hermanos acordaron venderla. Un hotel de lujo la compró, planeando convertirla en resort de montaña. Antes de entregarla, Marta retiró el reloj de plata de Lucía del vestíbulo. Lo llevó al cementerio del pueblo y lo enterró junto a la tumba de la señora Aldecoa. Le pareció que era donde debía estar. El lago Espejo Negro sigue allí, por supuesto. Los lagos no cambian con las tragedias humanas. Cada otoño, sus aguas se oscurecen un poco más, y cada primavera reflejan el cielo con la misma indiferencia de siempre. Los turistas que ahora visitan el resort no conocen la historia de los Aldecoa. Para ellos es solo un paisaje pintoresco, un lugar para descansar del ruido de sus propias vidas. Pero los ancianos del pueblo recuerdan. Se sientan en la plaza los domingos por la tarde y hablan en voz baja sobre la familia maldita, sobre el padre que diseñó su propia muerte como un acertijo moral, sobre los hijos que tuvieron que elegir entre el dinero y el alma. Y cuando los más jóvenes preguntan quién fue realmente el culpable, los viejos se encogen de hombros y miran hacia las montañas. La culpa, dicen, es como el agua del lago, siempre busca el nivel más bajo. El sargento Orueta se retiró 2 años después del caso. En su último día en el cuartel, un compañero le preguntó cuál había sido el caso más difícil de su carrera. Orueta pensó durante un largo rato antes de responder. El de Aldecoa, dijo finalmente. No porque fuera complicado de resolver, sino porque me enseñó que a veces la verdad no trae justicia, solo más preguntas. Ese hombre murió intentando redimirse, pero ¿se redimió realmente? Sus hijos heredaron su dinero, pero también heredaron el peso de haberlo ayudado a morir. ¿Eso es justicia o es otra forma de condena? No esperó respuesta. Algunas preguntas no están hechas para ser contestadas. El notario Estrada guardó el testamento original en una caja de seguridad de su despacho. Ocasionalmente, cuando algún colega le preguntaba por el documento legal más extraño que había presenciado, lo sacaba y lo mostraba. Las 40 páginas de cláusulas, subcláusulas y condiciones representaban la mente de un hombre atormentado que había tratado de controlar su muerte con la misma precisión con que había controlado su vida. Un último acto de dominio, incluso sobre su propio final. Pero Estrada sabía algo que los demás no. En la última página del testamento, escrita a mano en el margen inferior con letra temblorosa, había una postdata que Aurelio había añadido días antes de morir. Para quien encuentre esta nota, no juzguen a mis hijos por lo que hicieron esa noche, juzguen al padre que los puso en esa posición. Toda mi vida construí murallas de dinero y silencio. En mi muerte, quise derribarlas. Si fallé, al menos lo intenté. Y eso es más de lo que hice en vida. 5 años después de la muerte de Aurelio, Elena regresó al lago por primera y última vez. El resort había cerrado por la temporada de invierno y el lugar estaba desierto. Caminó hasta el embarcadero, ahora renovado con madera nueva que no conocía el peso de la historia. Se sentó donde solía sentarse su padre cada mañana. El lago estaba completamente inmóvil, tan oscuro que parecía sólido. Elena sacó del bolsillo el último cuadro que había pintado de su padre. Lo había retratado no como el hombre cruel de su infancia, ni como el fantasma atormentado de sus últimos años, sino como debió haber sido antes de que la ambición lo consumiera. Joven, esperanzado,
humano. Con cuidado, dejó el pequeño lienzo flotando sobre el agua. Lo observó alejarse lentamente hacia el centro del lago, donde la pintura comenzó a hundirse, los colores disolviéndose en aquella oscuridad ancestral. Antes de irse, murmuró algo hacia el agua. Quizás una despedida, quizás un perdón, quizás ambas cosas. El lago, fiel a su naturaleza, guardó silencio. Pero esta vez, ese silencio ya no se sentía como una tumba, se sentía como paz.